Al hablar del Estado en Argentina, estamos haciendo alusión, desde el plano teórico, al estado de excepción, al estado dependiente. Heinz Sontag, hacia 1979, cuando América Latina estaba bajo gobiernos militares, planteó la cuestión del estado de excepción en estos países, y donde se caracteriza el mismo por la universalidad de lo político, en el sentido de que cuando la sociedad civil es incapaz en su seno de resolver los conflictos sociales, los conflictos de intereses, los problemas sociales, se trasladan los mismos de plano a la esfera estatal. Aparte, una de las características de este estado de excepción es la universalidad de lo político, por lo antes dicho, y en función de que no hay ningún sector de la vida nacional que se pueda considerar hegemónico. Desde el punto de vista económico, el Estado dependiente tiene como contrapartida lo que Sontag denomina capitalismo periférico, cuyas notas características son la fuga de divisas o relación bidireccional del capital, la falta de crecimiento autosostenido del capital nacional y la heterogeneidad estructural. En función de la fuga de divisas, la contracara es la falta de acumulación interna de capital. Y esta fuga de divisas se produce, en primer lugar, en función de la deuda externa, de los servicios de la deuda externa y en la reemisión de los dividendos de las empresas multinacionales a sus casas matrices. Desde el punto de vista de la heterogeneidad estructural, esto quiere decir que la estructura económica presenta una característica dual, donde hay polos de desarrollo con zonas geográficas muy extensas caracterizadas por su atraso, que se puede decir que estas zonas no han llegado aún al siglo XXI, en donde se caracteriza estas zonas por falta de industrias. Es fácil notar que esta estructura económica dual significa que hay lugares, como son los grandes centros urbanos, donde parte de la población está incorporada a lo que es la característica de una sociedad moderna. Y otros sectores importantes de la Argentina viven en el atraso. Esta falta de hegemonía de la cual se hizo alusión al principio, en relación a que no hay ninguna clase social hegemónica dentro del país, debe entenderse remitiéndonos al proceso de construcción del Estado, y lo podemos analizar muy claramente en el periodo que va desde 1860, batalla de Pavón, hasta la crisis de 1890. En estos años se produce la distribución de la propiedad de la tierra, garantizada por la creación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajo el gobierno de Sarmiento luego el dictado del Código Civil. Y adjunto a esta distribución de la propiedad de la tierra, paralelamente el Estado argentino empieza a construirse, penetrando el poder central en todo el territorio a través de las fuerzas militares, y así en el gobierno de Avellaneda se puede sentir que casi el 50% del presupuesto lo absorbe el Ministerio de Guerra, en función de tener que reprimir los levantamientos de los caudillos federales y las azonadas radicales de 1893 y 1905 con posterioridad, y sí también la de 1890. De alrededor de la Constitución de 1853, un fenómeno importante que se da es el proceso de inmigración. No nos olvidemos que una ilusión de Alberdi era poblar el territorio con extranjeros, porque la Argentina era prácticamente un desierto. Esta característica de gobernar es poblar que sostenía Alberdi se ve plasmada en la Constitución Nacional cuando al extranjero se le asignan los mismos derechos civiles que al nacional. Y el Estado se encarga de solventar el ingreso de inmigrantes al país, y
y hay obras de infraestructura de importancia en estos años, y todo esto el Estado lo solventa por medio de endeudamiento. Hay que decir que si bien la Argentina durante este proceso que va de 1860 a 1890 incrementa muy considerablemente sus exportaciones en base al incremento de la producción agrícola-ganadera, corre paralelo a este incremento de las exportaciones los servicios de deuda. Por esta razón, Scalabrini Ortiz sostuvo que el déficit fiscal debe ser analizado teniendo presente la correlación que es casi constante en el periodo entre los recursos estatales y los servicios de deuda. Esta situación, y más que el acuerdo fundacional sobre la base de la cual se construye el Estado en la Argentina, es un acuerdo entre el imperialismo inglés y las élites oligárquicas, este proceso, Scalabrini lo define que es nuestra contradicción base, esa contradicción base de nuestra historia. Quiere decir que las fuerzas en pugna son, por un lado, el capital extranjero y sus aliados locales, y por otro lado, el pueblo. Ese capital extranjero se encargó de dar forma a nuestro Estado argentino, en función, por ejemplo, del tendido de líneas férreas y cómo quedó organizado el territorio nacional. El quiebre de la hegemonía inglesa lo tenemos después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí encontramos un proceso que se inicia con el 17 de octubre de 1945, con la presencia y movilización de las masas populares. Y esto debe recordarse, no es un hecho inédito, sino que es un hecho que tiene antecedentes históricos. El primer antecedente histórico para tener presente es el hecho de que radicalismo por medio, Irigoyen llega al gobierno, a la presidencia en 1916, levantando la lucha contra el fraude electoral y la necesidad de democratización del país y de democratización de la renta nacional. Esa noción de democratización es una noción que queda latente después del golpe del 30 y es una precondición necesaria para el proceso que luego se va a vivir en la Argentina. También tenemos que analizar el proceso inmigratorio que se da en el siglo XIX y primeras 2 décadas del siglo XX en mayor medida, y a eso hay que sumar posteriormente los migrantes internos, o sea, el proceso de migración interna de la campaña, de las zonas rurales a la gran ciudad, a los centros urbanos. La gente que llega al centro urbano, sea por ser inmigrante o ser migrante interno, requiere establecer nuevos vínculos y establecer una nueva identidad. Esa nueva identidad se consigue a través de incorporación de estas personas a lo que se llaman las asociaciones voluntarias libres, como puede ser un partido político, un sindicato o una mutual. Esto hace que va a tener mayor predicamento el partido político a partir de la gesta de octubre del 45. Y por otro lado, el discurso que se establece es un discurso contrahegemónico al famoso apotegma sarmientino de civilización o barbarie, donde lo civilizado era copiar las instituciones europeas y el hombre civilizado era el buen ciudadano, era el hombre que vivía en la urbe y adoptaba los modales del gentleman inglés. Va a venir un proceso en donde se cuestiona toda esta noción y se cuestiona también esa función otorgada históricamente a nuestro país del país agroexportador, iniciándose un proceso de industrialización. Así, el apotegma gobernar es poblar es modificado por el apotegma gobernar es dar trabajo. Se construye entonces una nueva forma de Estado y se empieza a trabajar para solidificar el Estado-Nación. Cuando hablamos de Estado-Nación tenemos que decir que el mismo se caracteriza
por la lealtad hacia la organización política propia en comunión con un generalizado sentimiento de pertenencia a un lugar en el mundo. Esta nueva modalidad de Estado se consolida a través de un trípode: la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de los servicios públicos, la nacionalización del circuito financiero. De esta forma se evitan las fugas de divisas y los recursos obtenidos sirven para volcarlos a la industrialización del país. Este proceso se coarta, tiene un quiebre después de la caída de Perón en 1955.